Los legados de León Magno y León XIII nos ofrecen algunas claves sobre nuestro nuevo Papa León. Cuando el cardenal Robert Prevost fue elegido Papa por el Colegio Cardenalicio el 8 de mayo, eligió llamarse León XIV. En los anales del papado, ese nombre evoca recuerdos tanto del primer como del último León que lo llevaron. Por P. Anthony Akingwale. Para aciprensa.com. El primer León fue León Magno, quien se convirtió en Papa el 29 de septiembre del año 440 y reinó hasta el 10 de noviembre de 461. El último León fue León XIII, Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi, nacido el 2 de marzo de 1810, elegido Papa el 20 de febrero de 1878 y fallecido el 20 de julio de 1903. Ambos leones fueron papas fundamentales que hicieron contribuciones duraderas a la Iglesia, afectando desde nuestra comprensión de la naturaleza de Cristo hasta los fines legítimos de la propiedad privada. Observar ambos legados puede darnos algunas claves sobre nuestro nuevo Papa León. El primer León. Aunque no estuvo presente físicamente, el Papa León Magno desempeñó un papel decisivo en el Concilio de Calcedonia, que tuvo lugar en 451. El de Calcedonia fue un concilio fundamental, que reunió y reafirmó una larga línea de enseñanzas contra las herejías cristológicas que habían comenzado en 325 con el Concilio de Nicea, cuyo 1.700 aniversario celebramos este año. Aunque Nicea enseñó con autoridad contra Arrio que el Hijo de Dios es plenamente divino, abrió preguntas adicionales sobre Cristo, como el estatus de su humanidad. Estas preocupaciones fueron abordadas en el Concilio de Constantinopla en 381, que afirmó la humanidad de Cristo. El Concilio de Efeso, que tuvo lugar en 431, fue convocado para rechazar la herejía del nestorianismo, que sostenía que Cristo debía ser dos personas, humana y divina, en lugar de una sola persona divina nacida de María. Contra la enseñanza de Nestorio, el Concilio de Calcedonia reafirmó la enseñanza del Concilio de Efeso de que el Hijo es una sola persona, no dos. Y contra la enseñanza de Eutiques y los monofisitas, el concilio aclaró que en esta única persona divina que es el Hijo, hay dos naturalezas, una humana y otra divina. Usando las palabras de Calcedonia, confesamos un solo y mismo Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y todos estamos de acuerdo en enseñar que este mismo Hijo es completo en su naturaleza divina y completo, el mismo, en su humanidad. El carácter de cada naturaleza se conserva y se une en una sola persona, no dividido ni desgarrado en dos personas, sino un solo y mismo Hijo y unigénito Dios. El primer León, el Papa León Magno, no viajó a Calcedonia. Sin embargo, su presencia se sintió en su carta al obispo Flaviano de Constantinopla, leída en el concilio. En respuesta a su clara enseñanza sobre la persona de Cristo, los padres presentes en el concilio proclamaron: Pedro ha hablado por boca de León. Las homilías del Papa León Magno sobre la Natividad de nuestro Señor me refrescan cada Navidad e iluminan la verdad sobre Cristo. En su sermón 23 sobre la Natividad, escribió sobre las dos naturalezas de Cristo en la Encarnación con estas palabras: ambas naturalezas, humana y divina, conservan su propio carácter sin pérdida. Y así como la forma de Dios no eliminó la forma de siervo, así la forma de siervo no dañó la forma de Dios. Y así, el misterio del poder divino, unido a la debilidad humana, en lo que respecta a la misma naturaleza humana, permite que el Hijo sea llamado inferior al Padre, pero la divinidad, que es una en la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, excluye toda noción de desigualdad. Así, el primer León se destacó por la claridad y profundidad en su enseñanza sobre la persona de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona, el Hijo de Dios, en quien lo invisible se hizo visible. Estos concilios ecuménicos y debates sobre la verdadera naturaleza de Cristo pueden parecer preocupaciones del pasado distante, pero es importante recordar que proporcionaron respuestas a herejías que vemos resurgir en nuestros días. La enseñanza monofisita encuentra ecos hoy en la predicación populista aquí en Nigeria. La naturaleza humana de Jesucristo es negada, o al menos no afirmada, cuando se enfatizan los milagros y prodigios. Podemos esperar que León XIV beba profundamente de este primer León para seguir diciendo al mundo quién es verdaderamente Jesús. Pero también debemos hablar de otro León, el Papa León XXIII. El último León. El pontificado de León XIII fue bastante agitado. León elevó a John Henry Newman al cardenalato en 1879.
brindó un sólido apoyo al estudio de las ciencias eclesiásticas. Su encíclica sobre el estudio de la Sagrada Escritura, Providentissimus Deus, en 1893, y el establecimiento de la Comisión Bíblica impulsaron el estudio de la Sagrada Escritura dentro del catolicismo. Dos de sus actos más impactantes serían la publicación de dos encíclicas, Aeterni Patris, sobre la restauración de la filosofía cristiana 1880, y Rerum Novarum, sobre el capital y el trabajo 1891. Bien del peligro que las filosofías modernas representaban para la fe, el Papa León XIII publicó Aeterni Patris para promover el estudio de la filosofía de Santo Tomás de Aquino como una forma de responder a los desafíos planteados a la fe por las filosofías ateas de la era moderna. En la encíclica, el Papa León XIII escribió sobre Aquino en términos laudatorios, llamándolo el príncipe y maestro de todos los doctores escolásticos. Entre los doctores escolásticos brilla grandemente Santo Tomás de Aquino, príncipe y maestro de todos, el cual animó al mundo con el calor de sus virtudes, y le iluminó con esplendor. No hay parte de la filosofía que no haya tratado aguda y a la vez sólidamente. León XIII reconoció que Aquino no solo venció los errores de los tiempos pasados, sino que aún proveía armas invencibles en el conflicto con las falsedades contemporáneas. En particular, Tomás distinguió la razón de la fe, pero también las unió asociándolas, sin embargo amigablemente. El Papa León XIII nos recordó lo que a menudo se olvida hoy, incluso en círculos intelectuales dentro del catolicismo. Si bien hay una distinción que hacer entre filosofía y teología, la separación de una de la otra es ajena a la tradición intelectual católica. La separación de filosofía y teología, arraigada en la idea errónea de la misión de cada una, explica en gran medida la crisis dentro del catolicismo hoy. Es un error que las redes emergentes de universidades católicas, incluidas las de mi propia Nigeria, deben evitar. La auténtica tradición intelectual católica aprende de Aquino que las verdades de la razón y las verdades de la fe no están en oposición, porque son enseñadas por el mismo Maestro, Dios, que no se contradice a sí mismo. La otra encíclica fundamental del Papa León XIII, Rerum Novarum, buscó aplicar los conocimientos de la doctrina construida sobre la unión de la filosofía y la teología a los desafíos del mundo. Rerum Novarum fue escrita a raíz de la Segunda Revolución Industrial y la publicación del Manifiesto Comunista de Friedrich Engels y Karl Marx, así como el Capital de Marx. En esta encíclica histórica, León XXIII defendió el derecho a la propiedad privada del capital, contrarrestando directamente las afirmaciones de Engels y Marx. En lugar de una lucha de clases entre propietarios de capital y trabajadores, una lucha prescrita y predicha por Marx como medio inevitable para alcanzar una sociedad sin clases, el Papa León XIII estableció principios que deben guiar las relaciones entre trabajadores y empleadores. Por ejemplo, afirmó la legitimidad de la propiedad privada, enseñando que Dios se dice que Dios dio la tierra en común al género humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos. El Papa León XIII también fundamentó su enseñanza en la razón, escribiendo que poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. Al mismo tiempo, León XIII también defendió con firmeza la dignidad del trabajador, que debe ser tratado justamente por el empleador. Dijo, no considerar a los obreros como esclavos, respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. El Papa defendió la nobleza de los trabajos remunerados, en cuanto dan honesta posibilidad de ganarse la vida. Lo que es lo realmente vergonzoso e inhumano, sin embargo, es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí. León XIII pidió a los empleadores que consideraran adecuadamente la atención de la piedad de sus trabajadores y no apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al ahorro. También enseñó que el trabajo debe adecuarse a la edad y sexo del trabajador. Lo que el Papa León XIII afirmó en Rerum Novarum respecto a la legitimidad de la propiedad privada sería reiterado por el Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. Según el concilio, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. 69.
El Papa San Juan Pablo II añadiría su voz a la reiteración de esta enseñanza en su encíclica Centesimus Annus, publicada en el centenario de Rerum Novarum. Enseñó que el derecho a la propiedad privada permite al hombre realizarse usando su inteligencia y su libertad y contribuyendo al destino universal de la riqueza material. Mediante su trabajo el hombre se compromete no solo en favor suyo, sino también en favor de los demás y con los demás, escribió Juan Pablo II. Cada uno colabora en el trabajo y en el bien de los otros. Es importante señalar que en la afirmación de León XIII sobre la propiedad privada, y su posterior reiteración por el Concilio Vaticano II y por el Papa San Juan Pablo II, el derecho a ella no es absoluto. Como escribió Juan Pablo II en Centesimus Annus, la propiedad se vuelve ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su compresión, de la explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. En resumen, la propiedad privada es legítima solo en la medida en que sirve al bien común. Si esto se pasa por alto, la sociedad caerá en el abismo de la sumisión despiadada de la persona humana a fuerzas de mercado impersonales, no reguladas y crueles, en la supuesta primacía del lucro sobre la dignidad humana. El nuevo León. Hoy, en el plan de la Divina Providencia, tenemos al Papa León XIV. Su elección de nombre y su elección del 18 de mayo, el 134 aniversario de Rerum Novarum, como día de su instalación como sucesor de Pedro, son de gran significado. Explicó su elección del nombre León al Colegio Cardenalicio el 10 de mayo con estas palabras. Al sentirme llamado a proseguir este camino, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. Esta disposición a responder a los desarrollos en el campo de la inteligencia artificial es oportuna, considerando cómo se utiliza como herramienta para la manipulación de la opinión pública por parte de individuos y déspotas totalitarios que buscan desesperadamente la aceptación pública. Pero también vemos huellas de León Magno, y su preocupación por comprender quién es verdaderamente Jesús, en nuestro nuevo Papa. Como dijo León XIV en su primera homilía como Papa, existe el peligro de reducir a Jesús a una especie de líder carismático o a un superhombre, negando así su divinidad. León XIV advirtió que esto puede suceder incluso a cristianos bautizados, que terminan viviendo una especie de ateísmo práctico. Al mismo tiempo, León XIV enfatizó la importancia del encuentro con Cristo, que se acerca a nosotros en su humanidad. En poco más de 2 semanas como Papa, podemos ver cómo nuestro nuevo León, hijo de San Agustín y exalumno del Angelicum, busca seguir el legado leonino de quienes le precedieron, tanto el primer León como el último. Te invitamos a que compartas esta información, para que más católicos lo conozcan. Dale me gusta, toca la campanita, suscríbete y que Dios los bendiga.